Ya, vamos a dar comienzo a nuestro desafío. Por acá. Y vamos a comenzar. Ya. Lo primero, lo primero que indica nuestro desafío es la creación de, si leemos el enunciado, son tres tablas. Visualmente se ven dos, pero al leerlo nos damos cuenta que son tres, en donde nosotros acá lo que hicimos fue hacer la creación de la tabla películas, la creación de la tabla tags y la creación de la tabla intermedia, dada la relación muchos a muchos, película, la tabla, perdón, película y en bajo tags. Creamos nuestras tablas y luego lo que hicimos, lo que nos dice, perdón, el enunciado número 2 es insertar cinco películas y cinco tags. La primera película va a tener tres tags asociados, entonces acá lo que nosotros hacemos es indicar, o sea, hacer el ingreso de los cinco tags. Luego lo que vamos a hacer es, primero ingresamos los tags y ahora ingresamos las películas, en donde la primera película va a tener tres tags asociados. Eso es lo que nosotros queremos así con el apartado de aquí abajo. Tenemos la tabla película y en bajo tags, en donde ingresamos los valores de nuestra tabla con la asociación de a la primera película, tres tags asociados. Hacemos el ingreso a nuestra segunda película, lo mismo, pero solamente con dos tags asociados. La tercera le vamos a asignar un tags y las últimas dos no tienen tags asociados. Hacemos el ingreso de nuestras películas. Son cinco. Luego dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película, por lo tanto acá nosotros lo que vamos a hacer es traer ID, nombre y año de la tabla de películas, vamos a hacer un conteo de cada una de las películas y si una película no tiene tags debe mostrar ceros, es decir, igual debemos traer el valor. Para eso vamos a utilizar un left join, lo vamos a agrupar y luego lo vamos a ordenar por el ID para que nuestra respuesta se vea más ordenada. Procesamos y acá abajo tenemos nuestro resultado. Vamos a agrandar acá. Ahí está. Luego dice, pasamos a una segunda parte donde tenemos lo que nos hace el desafío, es mostrar tres tablas, pregunta, respuesta y usuarios, donde nosotros acá tenemos la creación de estas tablas, la tabla preguntas, en donde nosotros respetamos, en este caso lo que nos dice el enunciado, que tiene como clave primaria el ID, luego tenemos nuestra tabla usuarios, la cual tiene como llave primaria también en la columna ID, y luego tenemos nuestra tabla respuestas, la cual tiene como clave primaria el ID, pero además tiene como claves foráneas acá la columna usuario ID y pregunta y en bajo ID. ¿Ya? Luego el enunciado lo que nos dice es agregar cinco usuarios y cinco preguntas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es la creación de los cinco usuarios. Acá tenemos nuestros cinco usuarios con nuestros valores. Hacemos el ingreso y luego dice, crea cinco preguntas. Sacar lo que nosotros tenemos de nuestro código para nosotros ingresar las respuestas correctas a nuestras cinco preguntas. Ingresamos la información y acá lo que nos pide el desafío es un desglose del punto número 5 donde nos dice que la primera pregunta debe tener respondida correctamente
2 veces por 2 usuarios diferentes. Entonces acá lo que nosotros hacemos es ingresar las respuestas en las columnas de la tabla de respuestas con los valores correctos para 2 usuarios distintos y acá podemos ver la pregunta ID y los usuarios ID que van a responder correctamente. Entonces ingresamos los valores y procesamos. Luego dice lo mismo, pero que la segunda pregunta estará contestada correctamente solamente por un usuario. Entonces, lo mismo que el apartado anterior, solamente que solamente un usuario va a ingresar la respuesta correcta y las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas según lo que dice el enunciado. Y como ven acá, las respuestas que ingresaron, ninguna es correcta porque ninguna era parte de nuestras respuestas correctas de nuestra tabla pregunta y con una respuesta guión bajo correcta. Entonces, ingresamos la información. Luego el apartado 6 dice, cuenta la cantidad de respuestas, sí, está bien. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Para eso vamos a utilizar un left join y un inner join. Eh, Vamos a utilizar un where y lo vamos a agrupar finalmente por el ID, el nombre y la edad de la tabla usuarios. Entonces, esto estamos en el punto número 6. Vamos a hacer un conteo entonces de la cantidad de respuestas correctas que tiene relación a lo que nosotros vimos anteriormente, donde deberíamos tener como resultado 3 respuestas correctas, ya que son 3 usuarios los que ingresaron respuestas correctas según lo que vimos en el apartado anterior. Entonces, lo que vamos a hacer acá, nos faltó es ingresar acá las respuestas, perdón, a ingresar esta, vamos a ingresar esta y vamos a ingresar eso ya lo habíamos agregado. Entonces, si hacemos nuevamente el select, tenemos como resultado que tenemos 3 respuestas correctas. Luego, dice, por cada pregunta, la tabla preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, acá lo que vamos a hacer es un select en la tabla pregunta, vamos a utilizar un left join, luego vamos a agruparlo por el ID, la pregunta y la respuesta correcta de la tabla preguntas y vamos a ordenarlo por la pregunta -ID, netamente para tener un orden en cómo mostramos la información de los resultados. Y acá lo que tenemos, vamos a levantar un poco este punto y tenemos la pregunta ID, la pregunta, la respuesta correcta y la cantidad de respuestas correctas, independiente del valor. Entonces, coincide con nuestro punto anterior donde tenemos 3 respuestas correctas generadas. Luego, el punto número 8 dice, implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario, prueba la implementación borrando el primer usuario. Ya, acá nos vamos a un punto ya más diferente a lo que estábamos viendo anteriormente, donde acá lo que nos piden es hacer un borrado cascada y para poder hacerlo lo que tenemos que hacer es procesar esto que tenemos acá. Sin embargo, no es llegar y ejecutar, lo que tenemos que ir revisando es que no es llegar y eliminar un usuario si es que ese usuario, por ejemplo, tiene respuestas, ya que tenemos que revisar en cada uno de los borrado cascada el paso a paso antes de llegar y eliminar un usuario. Por lo tanto, acá lo que se recomienda es hacer el delete en la tabla de respuesta donde el usuario ID sea igual a 1, eso lo que quiere decir es que vamos a eliminar el primer usuario, luego vamos a modificar la tabla de respuesta para agregar una restricción
Y finalmente vamos a agregar la restricción para hacer el borrado cascada. Eso es con respecto al número 8. Lo que tenemos que ahí tener en precaución, según lo que revisamos en el curso, es revisar, como les mencionaba, los datos asociados al usuario o en este caso lo que nos pidan eliminar si es que hay registros asociados y poder verificar si es que tiene registros asociados, es pertinente o no hacer el borrado solicitado. Luego tenemos el punto número 9 donde nos piden ejecutar, o sea, agregar una restricción para evitar que se agreguen usuarios en nuestra tabla de usuarios menores de 18 años. O sea, ahí lo que vamos a utilizar es un alter table en la tabla de usuarios y la condición que vamos a agregar o la restricción que vamos a agregar es que se pueda hacer una validación de la edad para que sean mayores a 18 años, es decir, que no va a poder ingresar ningún usuario en nuestra tabla si tiene menos de 18 años de edad. Y por último, tenemos altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email y debe tener una restricción de ser único. Recordemos que nuestra tabla de usuarios ya está creada, por lo tanto no tenemos que utilizar un create table usuarios porque nuestra tabla ya está creada, es diferente el flujo. Para eso vamos a utilizar un alter table usuarios y vamos a agregar una restricción. Perdón, vamos a ingresar la nueva columna, que es la que nos piden que sea la columna email de tipo varchar. Vamos a colocar nuestra columna email, pero agregando una restricción de que ese email tiene que ser único. ¿Ya? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es ingresar esa restricción, o sea, ingresar nuestra columna y lo que nosotros vamos a validar con el select from usuario es que esa columna se haya ingresado. Aquí la podemos ver. Ese será el punto número 10 del desafío final LATAM SQL Análisis de Datos.